Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Los pastores Luis y Viviana Cruz presentan Un Momento con la Palabra. Vamos a leerlo juntos. En el verso 5 entramos a nuestro tema de hoy. Y hoy vamos a hablar, es la segunda entrega de Vida Abundante, de las vías de encauzamiento para la vida abundante. Amén. El verso 5 dice así, si ya lo encontró, dígame amén. Tito es un libro maravilloso que todos debemos conocer y dice así, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Aleluya. Así que declaramos esa abundancia derramada en nuestra vida por la obra del Espíritu Santo. Cierre sus ojos y dígale, Señor, ayúdame a introducirme en la vida abundante. Yo no quiero un concepto, yo no quiero una teoría, yo no quiero saber qué ofreces la vida abundante, sino yo quiero vivir la vida abundante. Yo quiero pasar del concepto a la práctica. Yo quiero poder nadar y no quiero hasta los tobillos, ni hasta las rodillas, ni hasta los lomos, sino yo quiero una inmersión total en la vida abundante. Si se pagó un precio tan alto, si se pagó un precio tan grande como en la sangre del Señor Jesucristo, me rehúso a la escasez, me rehúso al estancamiento, me rehúso a todo lo que se robe la vida abundante. Y en el nombre de Jesucristo, yo creo que hay vida abundante para mi matrimonio, yo creo que hay vida abundante para mi familia, yo creo que hay vida abundante para mi trabajo, creo que hay vida abundante para mi salud, y yo quiero sumergirme en este año en la vida abundante. Reprendo la ignorancia, reprendo la obra perversa de las tinieblas, de la distracción, reprendo todos los planes del enemigo para robarnos la vida abundante, y te pido, Señor, que ni la enfermedad, ni la dolencia, ni ninguna otra cosa creada nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús y de la vida abundante. Yo hoy te pido, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, que todos los que estamos en la casa de Dios presentes con criterio de amar el día del Señor, y todos los que nos acompañan desde sus hogares, y cada persona que en cualquier tiempo o espacio escuchará esta palabra, entre, sea introducida e inmersa, completamente sumergida en la vida abundante, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Aleluya. Dios te bendiga. Amada iglesia, póngase cómodo. Y bueno, voy a tener que recapitular un poco con respecto a nuestro jueves de milagros anterior. Estuvimos estudiando las vías de encauzamiento. ¿Cómo es que se llega a un milagro? Y bueno, hoy vamos a hablar de cómo se llega a la vida abundante. Creo que es un concepto que todos manejamos, y bueno, por amor a quienes nos acompañan por primera vez y a quienes escuchan por primera vez este tema, vamos a abrir todos San Juan capítulo 10, versículo 10. Amén. San Juan 10, versículo 10, para que entendamos de dónde nosotros sabemos que para nosotros se compró en la cruz del Calvario nuestro buen pastor, que es la puerta del redil, compró para nosotros la vida abundante. Y el verso 10 de San Juan capítulo 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así que dice el Señor que hay dos planes
estratégicos moviéndose en la tierra en este momento sobre su vida y sobre la mía. Uno es el plan del Señor Jesucristo, que es la vida abundante y que debe ser el que prevalezca en nuestras vidas. Pero infortunadamente hay un plan negativo, diabólico, satánico, creado por el ladrón. Note que Satanás es el salteador, el saqueador, el príncipe de la potestad del aire. Y bueno, el nombre que tiene en el Evangelio de Juan en el capítulo 10 es el ladrón. Y tiene solo un propósito. Y es increíble porque dice, no solamente que te quiere robar, no solamente que mientras vivas te quiere destruir, sino que te quiere matar. Y la decisión de cuál plan se cumplirá en nuestras vidas es tuya. Dile al que está a tu lado, la decisión la tomas tú. El plan que se va a cumplir, la decisión la tomas tú. Así que, amada iglesia del Señor Jesucristo, estamos aquí para entender la vida abundante, pero también para entender cómo desbaratar las obras del diablo. En las cartas el Señor dijo, para esto apareció el Señor Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. Así que nuestro trabajo, el tuyo y el mío, es hacer deshacer la obra del diablo. La obra del diablo de la destrucción de la familia, la obra del diablo de la enfermedad para matar a las personas, la obra del diablo de la ruina para empobrecer a las personas, porque la meta del enemigo al destruir relaciones, al destruir corazones, al destruir economías o salud o familia, es que la persona muera. Y nosotros sabemos que no es lo que está ofreciendo el Señor Jesucristo, porque Él nos ofrece vida en abundancia. Amén. Deuteronomio capítulo 11, en el verso 12, me encanta ese texto y lo traigo a colación en este día, porque a veces nosotros no pensamos. Y hay quien dice, bueno, el robo vino porque es que hoy me paré con el pie izquierdo. La enfermedad vino porque es que pasó esto. La pobreza vino, la pérdida del trabajo. Pero la Biblia dice que nosotros somos tierra buena, tierra de la cual Dios cuida. Desde el primer día del año hasta el último. Dígale al que está a su lado, tú nunca estás solo. Tú nunca, ni estás, ni estarás solo, porque Dios cuida de ti. A mí me encanta, como lo dice Dani Berríos, Dios cuida de mí, como la sombra, ¿cierto? Y bajo su sombra nos encontramos. Así que hoy nos vamos a enfocar en este día en el concepto de vida abundante. Y la pregunta que yo te hago es, iglesia, ¿qué entiendes por vida abundante? Por un minuto cierra tus ojitos ahí, menos de un minuto, y dile al Señor, para mí vida abundante es. ¿Qué es para ti vida abundante? Porque como lo enseño en reiteradas oportunidades, lo que nosotros no podemos entender no lo podemos vivir. Y al abrir tus ojos, quédate con ese concepto de vida abundante en este día mientras estudiamos. Entonces, ¿en qué nos vamos a enfocar en este día? ¿En qué es vida abundante? Para quienes nos acompañan hoy, es la segunda entrega. Ya hablamos del concepto, ahí en Facebook y en YouTube lo puedes conseguir. ¿Qué es vida abundante? No sin aclarar que la palabra griega para abundancia es exageración, exuberancia. Eso es lo que quiere el Señor que nosotros tengamos. Todo en exageración. Y como ya vimos los dos planes, el plan del Señor Jesucristo, que es la vida abundante, y el plan del enemigo, que es robarte, destruirte y matarte, nosotros decidimos por qué sendero vamos. Y bueno, yo voy por el sendero de la vida, ¿cierto? Porque la Biblia dice que Jesucristo es el camino, es la verdad y es también la vida. ¿Cierto que sí? Entonces, con la vida abundante tenemos que entender que es exactamente lo que necesitamos para vivir. Y hoy quiero poner primero, siempre coloco principios en los conceptos, y el primer principio es que a lo que tú en tu vida no le des un sentido de importancia, a lo que tú en tu vida no le des un sentido de primacía, de urgencia, pues para ti no será urgente. Y a lo que tú no le des importancia, eso se puede hacer mañana. Y entonces ya decimos como el procrastinador profesional, ¿por qué hacemos mañana lo que se puede hacer pasado mañana? Y entonces empezamos a ser personas que no valoran las cosas. Pero cuando tú le das un sentido de importancia, tú comienzas a decir, ¿por qué voy a vivir pasado mañana lo que puedo comenzar a vivir hoy?
me cabe el testimonio de Faraón cuando se para Moisés frente a él, cuando desesperado porque las ranas están en su cama, las ranas están en su piscina, las ranas están en su comedor y comiéndose todo y saltando y produciendo úlceras e infecciones, porque la ranita cuando abre su lengua produce un veneno, y aunque parece que esas ranas no eran mortíferas, eran absolutamente fastidiosas, pues el texto dice que Faraón llamó a Moisés, y cuando Moisés se presentó ante él, Moisés le dijo: dígname decir, ¿cuándo oro a Dios que se vayan las ranas? Y dijo Faraón: mañana te digo. Y yo espero que usted, cuando Dios le pregunte si quiere la vida abundante, no le diga: Señor, mañana te digo. Cuando a mis sobrinas pequeñas les pregunto, que hoy son grandes y fueron chiquis, cuando eran pequeñitas les decíamos: ¿cuál es tu tía favorita? Si estaba yo sola decían: tú, mi tía preciosa. Pero si estaban mis hermanas decían: ahorita no te puedo decir. ¿Cierto? Sabias y entendidas ellas, todavía siguen haciendo lo mismo, pero nosotros no podemos responderle al Señor: ahorita no te puedo decir. Es más, lo que tenemos que decirle es: Señor, en este momento yo te suplico que me ayudes a entender la vida abundante. ¿Qué tal si lo dice conmigo y le dice: Señor, en este momento yo te suplico que me enseñes a entender la vida abundante? Y realmente, iglesia, es algo que la iglesia necesita. Entonces, para eso, lo primero que necesitamos es una perspectiva de vida, porque realmente cuando caminamos para adelante, porque los demás caminan para adelante, y cuando empezamos a vivir la rutina de la vida, nosotros pensamos que la vida abundante no es para nosotros, que la vida abundante es para otra persona. En nuestra Colombia y en nuestra cultura hemos empezado a creer que la vida abundante es para los ricos. Yo no sé quién piensa eso. Alguien que no vio la novela Los ricos también lloran, ¿cierto? Alguien piensa eso, porque a veces pensamos que la vida abundante, usted no había nacido, ¿cierto? Por eso no se acuerda. Y mejor, porque el que ve novelas no ve la bendición. Así que cuando pensamos en eso, nosotros tenemos que pensar en varias cositas. Entonces, el jueves estudiamos qué son las vías de encauzamiento. Y bueno, te lo voy a decir más resumidamente que lo estudiamos en toda la reunión. Es el camino por el cual se llega a un milagro. Esas son las vías de encauzamiento. Y estudiamos varias, ¿cierto? Estudiamos que una vía de encauzamiento es soltar la palabra. Otra vía de encauzamiento es una fe acompañada de obediencia, porque yo puedo tener fe pero no tener obediencia, y si no tengo obediencia, pues el milagro no se producirá. Asimismo, como para un milagro hay vías de encauzamiento, porque las vías de encauzamiento es preparar el camino para. Por eso, a eso vino el Señor Juan Bautista, a preparar el camino. Y el Señor dijo que antes de que Él viniera en su segunda venida, es decir, cuando la iglesia ya haya sido raptada, Elías volverá a preparar el camino del pueblo de Israel. Así que vamos a dejar fluir las cosas, y cuando dejamos fluir las cosas, no acostados rascándonos la barriguita, sino haciendo lo que es nuestra parte para que Dios haga su parte. Si una persona va al doctor y el doctor manda un tratamiento, la persona no contesta: bueno, lo voy a pensar y si lo siento, me lo tomo, ¿cierto? La persona no contesta eso. La persona contesta: por favor, explícame y cómo es, a qué horas. La persona coloca alarmas en su celular y la persona comienza a tratar de hacer caso, máxime cuando hay dolencia, máxime cuando el cuerpo no responde. Así que como mi milagro y mi salud requieren que yo trabaje en ellos, también la vida abundante. Este año hemos hablado de expansión, de cosecha. Me encontré por allá estudiando la multiplicación de los panes con que sobraron 12 cestos llenos. Y entonces le dije: Señor, entonces ya no tenemos solamente un fruto diferente cada mes, una cosecha fabulosa cada mes, sino que tenemos una canasta llena cada mes. Y todo el año me la he pasado encontrando palabra que testifica que este año, cada mes,
tendrá su fruto en abundancia. Y ahora el Señor me dijo, recibe tu canasta cada mes. Así que no solamente tu cosecha fabulosa, no solamente tu fruto diferente, sino tu canasta cada mes. Y esas son vías de encauzamiento que cuando Dios nos dice algo, Él empieza a mostrárnoslo en toda la Escritura. Ese referente es como cuando una señora está embarazada y cuando mira para todos los lados, todo es embarazo. Cuando una persona tiene un problema de salud, cuando mira en la Biblia, toda la Biblia le habla de ese tema. Y si tiene un problema de hogar, toda la Biblia le habla de ese tema. Y no significa que no estuvo ahí y el Señor puso ese tema en la Biblia para que lo viera. Siempre estuvo ahí, solo que ahora tu perspectiva le da importancia a eso. Como tienes problema con un hijo, ahora le das importancia a aprender sobre los hijos. Como hay dificultades de la salud, ahora le das importancia a la salud. Yo quisiera, iglesia, que nosotros como iglesia, al menos tú y yo, la iglesia de Emmanuel, saliéramos de eso, de la solución cuando ya es tarde y entráramos a la cultura de la prevención, de entender que todo puede ser evitado, porque el soldado ve venir el peligro y se aparta, pero el necio cae en él. La traducción de eso, los soldados advertidos no se mueren en la guerra. Así que usted es un soldado advertido. ¿Y qué fue lo que se le advirtió? Que usted puede tomar la vida abundante ahora. Y que así como usted puede encauzar su milagro para que se produzca este año, o sacar de cauce su milagro y que pasen años y no se produzca, la decisión es suya. Porque cuando nos acercamos a Dios en oración, y no hay nada en oración que Dios no responda. Si alguien me preguntara a mí cómo cambiaron las cosas, como cantara un hombre con el viento a tu favor, cambian a través de la oración. Y si alguien me preguntara por qué si todo estaba dado, en el último momento no se dieron las cosas, yo le diría, porque tú no oras. Porque la oración no es un minuto, ni un segundo, ni una necesidad urgente de, digamos, gracias Dios por estos alimentos, sino que la oración requiere que te puedas arrodillar y que con inteligencia y con coherencia y con intencionalidad le digas al Señor, esta es mi necesidad, este es mi problema. Así que hermanos, quiero enfocarte hoy en lo que es la vida abundante, porque la Biblia dice, y cuando leas San Juan 10, normalmente para entender un concepto tan grande como es vida abundante, uno necesitaría primero leer el capítulo 10 completo muchísimas veces, en muchísimas versiones, hasta entender. ¿Qué entiendes en el capítulo 10? Que el Señor es nuestro pastor y que el Señor es la puerta. Y cuando entendemos esas dos cosas, pues no dejamos entrar por nuestra puerta nada que no venga del Señor y empezamos a entender que si Él es nuestro pastor, nada nos faltará. Pero si queremos ir más allá y profundizar en la vida abundante, nos tocaría leer todo el Evangelio de Juan, que además es pequeño, son 21 capítulos. Pero también tendríamos que profundizar en literatura juanina y teníamos que leer la primera, segunda y tercera carta de Juan y el Apocalipsis, porque al entender cuál es el pensamiento de Juan, lo que el Espíritu Santo puso en él, para nosotros va a ser clara la vida abundante. Así que voy a proponerte 3 cosas. Normalmente dejo la aplicación para el final, pero hoy voy a comenzar por la aplicación y el camino práctico. Ahora voy con lo que te va a llevar a ti a la vida abundante. Porque la Biblia dice que el plan lo escoges tú, que la estrategia la escoges tú y que el cómo vas a llegar allí lo escoges tú. Y yo quiero proponerte un plan pequeño, sencillo, elemental. Yo tengo un problema con lo sencillo a veces con la iglesia. Es que entre más sencillo es más difícil. Es como cuando a Naamán le dijo Eliseo, sumérgete 7 veces en el Jordán. Y él se enloqueció. ¿Cómo se le ocurre? Los ríos de Damasco son más limpios. ¿Y cómo se le ocurre que yo atravesé todo ese camino desde Damasco hasta Samaria para que usted me salga con ese domingo 7 que solo me toca sumergirme en el agua? Yo creí que usted me iba a imponer las manos, orar, hablar en idiomas raros y hacer cosas raras. Porque entre más elemental es lo que se nos pide, a veces es más difícil de hacer. Porque a veces, ¿qué es lo que contestamos?
ya lo hice. Hay dos palabras que salen de las personas que no quieren entrar a la vida abundante. Yo lo sé. ¿No has escuchado a los niños de 3 años? Matías sale corriendo por toda la casa y empieza, yo sé, no me paladees, no me vistas, no me bañes, que yo sé, pero tú no tienes 3 años ni 4. Y la segunda cosa que dice las personas es, pero ¿por qué hacemos hoy lo que podemos hacer mañana? Si no comienzas hoy, la vida abundante para ti se puede demorar y no es el plan de Dios. De hecho, amada iglesia, tú y yo debemos estar en la vida abundante desde el primer día que aceptamos a Cristo como Salvador. Desde el primer día, porque fuimos introducidos por su sangre, pero nosotros la hemos retrasado con nuestro comportamiento. Y entonces hoy vamos a ver. Lo primero que podemos hacer, y lo más sencillo, es estudiar a Jesús y llevar sus enseñanzas a la práctica. Y la pregunta es, ¿cómo se estudia a Jesús? A través de los evangelios. Tendrías que leer el Mateo y a Marcos y a Lucas y a Juan muchas veces, hasta que tú veas cómo habla Jesús, cómo piensa Jesús, cómo actúa Jesús, y te salga natural. Alguien te está gritando, te está maldiciendo. A veces pasa que personas te quieren insultar y para la gente es como, ¿tú por qué no te defiendes? ¿Y tú por qué no gritas? Una persona de este mundo diría, porque no me pongo a la altura de las circunstancias. Eso diría el mundo. Pero una persona cristiana diría, porque no puedo, porque no debo, porque si conservo mi paz, Él pelea la batalla. Pero si peleo yo, Él no pelea por mí. Así que cuando empezamos a ver la mentalidad de Cristo, vamos a ver. Y vamos al protoevangelio, que es Isaías. Y vemos que en Isaías 11, Él no se defendía, Él no gritaba, Él no voceaba, Él no hacía nada de lo que nosotros hacemos, Él no juzgaba y empezamos a vivir. Pero no solamente tenemos que estudiar a Jesús, tenemos que llevar sus enseñanzas a la práctica. Lo recuerdo frente al pozo de Samaria, solo, con sed, sin una vasija para sacar agua, y llegó la mujer de Samaria, armada hasta los dientes, armada con lo más poderoso que tiene la persona que le sirve al enemigo, que es una barrera de no toques mis emociones. Yo me quiero morir con mi falta de perdón, yo me quiero morir con mi amargura, yo me quiero morir con mi dolor, yo me quiero morir con lo que yo tengo. Y ella, armada hasta los dientes, creyó que si le hablaba espiritualoidemente al Señor, entonces Él no le iba a preguntar. Entonces ella empezó a hablarle de la adoración, pero el Señor le desarmó diciéndole, yo sé toda tu vida, sé por qué estás así armada de los dientes, sé por qué tu mecanismo de defensa de dolor, sé por qué tú me quisieras pegar, pero mejor me hablas con cortesía. ¿Cómo hablarle con cortesía a un judío que expresaba que era judío de la cabeza a los pies? Por eso es que cantamos Llegó el hebreo, porque ¿quién más hebreo que Jesús? Ella vio que él era judío, no debía ni siquiera hablarle. Y comenzó con una ofensa. ¿Y con qué va a sacar el agua si ni siquiera tiene nada en la mano? Y ante cada palabra de descortesía, Jesús bajaba la guardia hasta que la desarmó. Sé que lo que sufres es que has tenido 5 esposos. No sé cuál te trató peor que todos. Y muy seguramente todas las mujeres de la ciudad se burlan de ti. Vienes a las 12 a sacar el agua porque ni siquiera eres capaz de ponerles la cara. Pero aquí estoy yo para cambiar tu vida. Pero ella entendió la vida abundante y la vivió y se convirtió en la precursora del evangelio en su ciudad y terminó llevando el evangelio a todo su departamento. Tremendo, ¿cierto? Porque tomó la decisión de estudiar a Jesús y llevarlo a la práctica. Sencillo, 3 textos nomás te voy a dar. Gálatas 2:20 dice, tan sencillo como esto, elemental, ya no vivo yo, ¿cierto? Lo sabes de memoria, sino Cristo vive en mí. Tan sencillo como eso, ¿cierto? Porque es necesario. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Es decir, que con Cristo yo me parezco cada día más a Él. Él crucificó la carne, Él crucificó el pecado, Él crucificó el mundo en Él y yo también. Y me encanta cómo cierra. No soy yo el que está viviendo. Así que, ¿cómo tú vas a entender que ya estás entendiendo el camino de Jesús? Cuando no te veas en el espejo a ti, sino veas a Cristo.
Cuando tu mamá no te vea a ti, sino vea a Cristo. Cuando tu papá pueda decir, realmente tú has cambiado mucho. Ni siquiera es tu aspecto físico, es que puedo ver tu alma, porque el alma es algo que se puede ver. Usted ha escuchado expresiones como, esa persona tiene un carisma, es que es una persona carismática. Y en verdad, no debíamos utilizar ese concepto con los inconversos porque carismático es lleno de los dones del Espíritu Santo. Y no puede ser carismático una persona que no ha aceptado a Cristo como Salvador. Algunos me dirán, en la religión popular hay personas carismáticas, pero ¿qué pasó con ellos? Los bautizó el Espíritu Santo, aun teniendo el desconocimiento de parte de la verdad. ¿Por qué vino el Señor? Como vino a la casa de Cornelio, porque su comportamiento era como si ya conociera a Dios. Filipenses 2 es la segunda. Entonces Gálatas dice que cuando me mire al espejo debo ver al Señor, porque ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Filipenses 2, sé que lo sabes de memoria porque lo cantamos muy seguido acá. En el verso 5 son las palabras que dieron origen. De hecho, Filipenses 2 es la palabra que a esa persona maravillosa que compuso la canción Yeshua le dio origen. Me parece maravilloso. Y dice algo lindo. Me encanta la línea primera. Haya pues en nosotros el mismo sentir que hubo el Señor Jesucristo. Entonces, cuando tú sabes que la vida abundante comenzó y que tú empezaste a entender a Jesús, cuando tus sentires comienzan a ser parecidos a los del Señor. Yo no me puedo vengar, yo no puedo contestar mal, yo no puedo juzgar, yo tengo ese mismo sentir. Y me encanta porque continúa diciendo, porque no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se entregó. Así que ese versículo vamos a tener que guardarlo en el corazón. El verso 8 dice, ahí mismo en Filipenses 2:8, es muy bello, que estando en la condición de hombre, se humilló, ¿cierto? Porque la Biblia dice que todo el que se humille será exaltado, pero el que se exalte en cambio será humillado. Y si solo en esos 3 versículos tú trabajas, tú vas a ser introducido en la vida abundante, porque tú vas a conocer cada día más a Cristo. De tal manera, la verdad, ¿sabe? Que a los cristianos se les llamaba los de junto al camino. Menos mal que nos desataron en Antioquía, porque recuerda que la parábola del sembrador dice que los de junto al camino no terminaron en el camino. Menos mal que nos desataron, porque en Antioquía nos llamaron por primera vez cristianos. ¿Sabe lo que significa literalmente la palabra cristiano? De pronto no lo has escuchado, ¿cierto? Cristos pequeños. Cristos pequeños. No sé si has visto al hijo de alguien, y no lo decimos peyorativamente el de tal palo, tal astilla, sino también en lo correcto, realmente en las cosas buenas, en las cosas correctas, en las cosas como que tú le dices al niño, ya le diste gracias a tu papá, y él dice, ay no, voy a decirle gracias ya mismo. Con los niños pasa, ¿cierto? A los grandes le decimos, ya le diste gracias a tu papá, y dice, ¿y de qué? ¿Por ese pite pollo? ¿Por esos tenis que no son de marca? ¿Por eso no sé qué? Y uno se aterra, ¿cierto? Y a veces también los papás somos tan inoportunos. Ayer estaba almorzando en un restaurante y en la mesa de enseguida, de hecho traje el almuerzo para comerme en la casa, estaba una señora zapoteando a un chino de 17 años que no se debe hacer y mucho menos en público. Y yo soy su mamá. Y yo, bueno, lo dijo tanto que yo creo que a lo mejor el chino salió convencido de que sí era la mamá. Pero al almuerzo, en un lugar público, los hijos de 15 años en adelante no se exhortan de esa manera. Se exhortan, pero de otra manera. Pero no se hace en lugares públicos. Entonces, es porque nos falta sabiduría y conocer al Señor. Entonces, lo segundo que vamos a hacer es aprender, creer y proclamar la palabra. Déjeme decírselo nuevamente, aprender, creer y proclamar la palabra. No puedes creer una palabra que no conoces. No puedes proclamar una palabra que no conoces. El año pasado, mientras estudiaba las bendiciones del Señor, me encontré con esa maravillosa palabra
de Deuteronomio 33:25, que dice que el Señor cabalga sobre los cielos para nuestra ayuda. Ay, yo me senté relajada, porque dice que Dios está por todo lugar buscando cómo ayudarnos. ¿Cómo puedes escuchar una palabra de esas y no sentirte ayudado por Dios? Si tú ya sabes, el verso anterior dice, cerrojos de bronce y de hierro puso a tu alrededor, a ti nadie te puede tocar. No, ya, acuéstese y descanse, porque el Señor ya puso un cerco de protección. ¿Sabe que entendí que Jod era un conocedor de las Escrituras? Pero el diablo más, porque fue el diablo el que le dijo, ¿no has puesto una protección alrededor de él que nadie puede tocarlo? Había leído Deuteronomio 33 y usted no. Qué pena, ¿cierto? Y hay una cantidad de escritura que el enemigo conoce que tú no conoces. Pero también, y es lo tercero que quiero decirte, tienes que empezar a reflejar a Jesús. Porque realmente, si tu esposo no cree que eres cristiano, que tú eres cristiana, si tus hijos no creen que tú eres cristiano, si tu mamá no cree que tú eres cristiano, y cualquier persona no lo cree, porque en serio, un día estábamos haciendo este escritorio y fuimos a comprar la madera y fuimos a varias partes a cotizar y el Señor iba con nosotros. Y entonces cuando llegamos, en todo lugar, ay, pastores, ¿cómo están? Y vienen por esta madera y la miraban y no sé qué. Y decían al Señor, ¿usted es cristiano? Creo que pasó en 5 lugares distintos de tal manera que el Señor salió convencido de que nadie. Y en el último lugar ya fue más displicente hoy el dueño o la persona que nos atendió y dijo, de verdad, pastores, van a tener que hacer algo con este señor porque acabo de enterarme que él es cristiano, pero nunca en la vida yo me imaginé que él fuera cristiano. Y es una cosa muy fuerte cuando alguien te dice, no se te nota, no se te ve. Déjenme decirle que yo jamás me hubiera imaginado que usted era cristiano, sino como que dice, no estoy reflejando a Cristo. Entonces esas 3 cosas quiero ponerlas en tu corazón porque tienes que saber cómo luce en la práctica la vida abundante. ¿Cómo se ve que tú estás viviendo una vida abundante? Porque si el Señor nos dejara ver la vida abundante en la salud y nos dejara ver la vida abundante en las finanzas y nos dejara ver la vida abundante en la familia, nosotros tenemos que saber cómo luce. Así que dichas estas cosas, quiero sí hablarte de abundancia y voy a darte unos textos pequeñitos para que los guardes en tu corazón. Deuteronomio 30 dice cómo luce la abundancia. Y me encanta porque Deuteronomio 30 también es un camino donde el Señor le dice al pueblo, yo he puesto delante de ti la vida para que vivas o la muerte para que mueras, tú decides. Pero eso también se puede traducir en, yo he puesto delante de ti la vida abundante y el enemigo ha puesto delante de ti la muerte y la destrucción. Tú decides, porque es lo mismo que dice, dicho en otras palabras. Y Deuteronomio 30, en el capítulo 8, dice, en el verso 8 y 9, dice así, tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy, y te hará Jehová tu Dios abundar en toda la obra de tus manos. Entonces, dice, cuando tú vuelvas a escuchar la voz de Dios y a obedecerla, en ese momento Dios te ha de abundar en todo lo que haces. Entonces la vida abundante nos la ha ofrecido Dios desde el Antiguo Testamento, desde Génesis, pero la vamos a tomar cuando volvamos a escuchar la voz de Dios. Cuando tú vuelvas a escuchar la voz de Dios, en ese momento Dios te dará la vida en abundancia. Así que hermano, ¿cuál es tu obstáculo para que no puedas entrar a la vida abundante? Yo voy a enunciarte algunos obstáculos y quiero decirte que sé que aquí mismo hay personas que no han podido entrar a la vida abundante. Algunas personas porque saben oír pero no saben escuchar. Oír es, y decía Pastor Olmos un día, no te salió por aquí porque jamás te entró por aquí. Y algunas personas dicen, le entró por aquí pero le salió por aquí. Jesús dice, no seas oidor olvidadizo. Pero los hacedores no somos personas que solamente oímos, somos personas que escuchamos. Somos personas que escuchamos.
Yo soy hartísimo cuidadosa, no se imagina, hartísimo cuidadosa de cómo escuchar. A mí me encanta prestar atención. De hecho, yo le digo al Señor, yo nací para aprender. Me enseña el indigente, me enseña el soldador, me enseña el constructor. Ando con un cuaderno a todo lugar, pero me gusta escuchar. A mí me da pavor que por cualquier cosa que pase en una reunión, yo me vaya sin el mensaje. Difícilmente en una reunión en que yo vaya a aprender, yo iría al baño. Difícilmente. Difícilmente yo me pararía en una reunión. Difícilmente. Créanme que usted me va a hacer ver hacer algo así. Difícilmente. Porque para mí aprender es lo que hace la diferencia entre morir y vivir, entre la destrucción y la edificación, entre la riqueza y la pobreza, entre la abundancia y la escasez. Esa es la diferencia. Y cuando la iglesia entiende que como escucha cambiará su vida, cambiará su economía, cambiará su salud, eso es lo que hace la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre oír y escuchar? Porque es algo que de repente las personas no saben y algunas personas piensan que oír y escuchar son lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Oír es simplemente, hay algo, dijo el pastor, como que de la vida abundante habló, pero cómo, con qué se come y qué se hace, no tengo ni idea. ¿Cierto? Eso es oír. Salir de la reunión diciendo, no sé qué me pide Dios que haga, eso es oír. Escuchar es prestar atención. Yo me aterro cuando las personas van a la casa de Dios en vida, pero me aterro más cuando las personas llevan mucho tiempo en el camino del Señor y todavía no toman apuntes. No como yo adicta y con esa importancia de los apuntes. Cuando estoy pensando en lo que Dios está haciendo en mi vida y de repente se me escapó algo, yo escucho una predicación 2 veces, 3 veces, 10 veces. Normalmente no me alcanza, normalmente no me alcanza. A veces toda la semana, a veces cuando ya sé que el rema es para mí, que mi sanidad está ahí, que mi libertad está ahí, porque he sentido el rema en mi espíritu, que la restauración familiar está ahí, entonces ya me toca muchísimas veces más y tomo los apuntes. Pero cuando ya tomé los apuntes y escuché 10 veces o 20 y digo, pero yo digo que el rema sigue ahí, lo que tomo son los apuntes y empiezo a leerlos hasta que lo encuentro. Hasta que lo encuentro porque digo, ahí está mi libertad, ahí está mi sanidad, ahí está mi victoria, ahí está la sanidad de un hijo, ahí está la restauración de un matrimonio. Entonces cuando pensamos en eso, yo me aterro. Sé que lo que cambia las vidas es lo que aprendemos y lo que entendemos. Y es la razón por la que personas que están aquí no han podido vencer un vicio. Porque ni siquiera saben qué dice la Biblia acerca de eso. Ni siquiera. Si usted me lo pregunta, yo le decía al Señor Jesús hace unos días, sí, tal vez termine en médico, en todas las medicinas que existen. Porque muy seguramente, por amor a las personas que Dios me entregó en la vida, y tal vez alguien diga, no, es que yo no soy pastor, a mí no me corresponde hacer eso. Eso le corresponde al pastor porque el pastor es el que tiene que dar la vida por sus ovejas, yo no. ¿Cierto? Tal vez una persona. O alguien que de pronto no ame a sus hijos. Pero yo si fuera médico y a mí el doctor me dice, el problema que tienes en el páncreas, pues lo primero que hago es dibujar un páncreas, saber de qué está constituido, qué tiene, qué hay. Y eso es lo que yo oro. Porque creo en la oración literal y creo en la oración específica. Y oiría todo lo que tenga que saber hasta que ore y ore y ore para que Dios haga la diferencia en esa vida y en esa persona. Pero si yo no escucho y si yo no oigo, simplemente me paro, que es el obstáculo mayor de la vida abundante, a criticar a Dios, a juzgar a Dios, a rebeldizarme contra Dios y decir, no entiendo por qué no se ha producido el milagro y no entiendo por qué no se ha producido la sanidad y en verdad no sé por qué Dios no me responde. Y yo no soy descortés contigo, pero te digo, yo sí sé porque qué importancia le has dado a tu milagro, qué importancia le has dado a tu bendición. Cuando mi esposo tiene que ir al médico, yo voy y le hago toda clase de preguntas al doctor. ¿Para qué es eso? ¿Eso con qué se come? Cuando tengo el medicamento en la mano, bueno, sé qué efectos secundarios tiene, ¿para qué sirve? Porque a veces es peor el remedio que la enfermedad.
Y yo desde que tengo una pastica de esas en la mano estoy, bueno, Señor, esto arregla esto, pero daña esto. Y realmente no, Señor, a nosotros no nos va a dañar nada. Pero tenemos que aprender a oír, aprender a ver y aprender a buscar. Entonces déjenme decirles, les voy a decir muy rápidamente, después de haber leído Deuteronomio, Romanos 5:17, dice así. Romanos 5:17. Y no es válido solamente para la enfermedad, no es válido solamente para las finanzas, no es válido solamente para los problemas de hogar. La palabra es para absolutamente todas las cosas, iglesia. Y la palabra tiene poder en todo momento, en todo lugar. Yo lo siento mucho por las personas que ahora han sido engañadas por las redes sociales y se las pasan viendo historias bíblicas parafraseadas, predicaciones parafraseadas, que ni siquiera son de... Y todo el tiempo viendo en vez de estar estudiando la palabra, en vez de estar yendo a la fuente, a la verdad, a lo que verdadera. Y yo lo siento mucho porque ahora se acercan todas las personas, ¿cierto? Y la frase del día, ¿dónde es el versículo del día? Una frase del día. Y esto, y todas las personas, no conozco una persona que no se le acerque a uno y haga el chiste. Las bodegas que se encargan de este tipo de contenidos, de hacer contenido, cuya meta primaria es la brujería y meta secundaria es la ideología de género, se la pasan en las bodegas, haciendo cosas, ¿cierto? Entonces cosas políticas, cosas cristianas. Tomemos a estos cristianos sin discernimiento y mostrémosles todo esto y vamos metiendo ideas que se van metiendo a su corazón, porque la fe viene por el oír y lo que oímos es lo que va a poner fe. Y todas estas personitas ignorantes terminan empezando a creer en su mente y en su corazón cosas que fueron fabricadas en las personas. ¿Y por qué? Porque no toman su tiempo para ir a la fuente. Para tomar la vida abundante, usted tiene que escoger cuál es la fuente de su información. Y Romanos 5:17 dice así: pues si por transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará la vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Entonces note que la abundancia de la gracia y el don de la justicia vendrán por los que reciben al Señor Jesucristo. Así que, iglesia amada del Señor, la abundancia en tu corazón de justicia, la abundancia en tu corazón de gracia va a venir por lo que tú llenes tu vida. ¿De qué estás llenando tu vida? ¿De qué estás llenando? ¿De memes? ¿De bromas? Todos los hombres se acercan y mire, esto veo y se lo muestran a la esposa con risa. Pero ¿cuánto tiempo duró allí? Escuchando, viendo, tomando las dos formas más concretas de enseñanza que hay en la vida. Porque nosotros, la fe viene por el oír, pero los seres humanos aprendemos más visualmente. Por eso el enemigo usa el televisor, y usa las series, y usa las cosas. Entonces déjeme decirle cuáles son los obstáculos más grandes a la vida abundante. Te dije cómo tomar la vida abundante, y normalmente las predicaciones terminan por la aplicación práctica. La vida abundante se toma conociendo al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se conoce a profundidad en los evangelios, pero está inmerso en los 66 libros de la Biblia. Pero con 4 libros de la Biblia cambiarías tu vida. La vida abundante se llama creer la palabra y proclamar la palabra, pero la vida abundante se toma reflejando a Jesús. Ahora, ¿qué está obstaculizando la vida abundante? Yo me atrevo a pensar que el más grande obstáculo son las ataduras espirituales. El primero y más grande de los obstáculos. La gente piensa, y no es que no sea cierto, tampoco es parcialmente cierto, es totalmente cierto, pero cuando se vive una vida santa y en verdad, que el que está en Cristo nueva criatura es totalmente cierto, no es parcialmente cierto. Pero la nueva criatura no peca, la nueva criatura vive en santidad, no tiene malos pensamientos, no tiene malas acciones, no tiene malas palabras. Pero si la nueva criatura tiene malas acciones, malos pensamientos y malas palabras, la nueva criatura no ha soltado las ataduras espirituales. Y por tanto, la puerta está abierta al ladrón. Y si la puerta está abierta al ladrón, el ladrón entrará y robará. Así que las prácticas que antes tuvimos, que se denomina carne,
o naturaleza pecaminosa y que toda la vida van a tratar de volver. Entonces, prácticas como contestar mal, que parecía que es una práctica insignificante, la práctica de responder. Yo le digo a la gente, la repostería no es buena sino en la pastelería. En nada más es buena la repostería. Pero este departamento tiene municipios que son altamente reposteros. Si yo hubiera nacido ayer, vería toda mi vida cómo salgo de la repostería, porque es una descortesía. Repostería, entiéndase, no es el arte de la pastelería y la decoración. Repostería es la forma de responder incorrectamente, me estén hablando mal o me estén hablando bien. Eso es repostería. Pero la repostería es una práctica espiritual contraria a Dios, que viene de la desobediencia a Dios. Ahora, no es los malos modales, porque los malos modales se enseñan en casa. Tú nunca puedes, así no sea para robar. Si una persona te dice, tengo las llaves en el bolso, ¿qué es lo correcto que tú debes hacer? ¿Qué es lo correcto que tú debes hacer? ¿Abrir el bolso de alguien y sacar las llaves? No. Cuando a ti te enseñaron, tú traes el bolso y le dices, busca las llaves. Cuando no, tú esculcas el bolso de alguien. No tienes la intención de robar, pero es que no tienes buenos modales. Entonces, cuando pensamos en eso, ayer el pastor decía, no nos sentamos en la cama de nadie, pero ni en la silla de nadie, ni en el plato de nadie. Y esas ataduras espirituales, eso que nos quiere hacer vivir como antes vivíamos, no es sencillo, porque tiene su origen en el ocultismo. Y si lees Romanos capítulo 1, va a ser muy claro a tu vida. De hecho, la meta del enemigo no es el ocultismo y el ancestralismo. La meta del enemigo, ¿a dónde terminan los ocultistas? En ideología de género. Eso dice el capítulo 1 de Romanos, que la persona que practica esas hechicerías terminará practicando desviaciones sexuales. Y las personas lo ven sencillo, un contestar mal, un hablar mal, que no es tan grave. Y nos molesta tanto cuando un hijo nos hace quedar mal porque abrió el bolso de alguien, cuando pide sin permiso, cuando nos molesta tanto, pero nos refleja a nosotros. Porque ¿dónde aprendió un niño a tener malos modales? Entonces, cuando hablamos de las prácticas espirituales malas, es porque las que le parecen normales a la gente, como responder mal, hablar mal, contestar mal, ese tipo de cosas son prácticas espirituales. ¿Y por qué están allí? Porque alguien allí practicó la hechicería. Porque una persona durante toda su vida antes de llegar a Cristo lo primero que hacía cada mañana era leer el horóscopo. Porque cada persona que practicó la lotería, el baloto, siempre va a tener una condenación de avaricia en su ser, porque siempre va a esperar el dinero fácil. Y cuando nosotros pensamos en eso, crecimos en entornos de hostilidad, tenemos que trabajar. Ahora las personas creen en los chamanes, creen en los brujos y las prácticas espirituales. Recuerde lo que dice el enemigo, volveré a mi casa. Ante los ojos del enemigo, cada creyente es su casa, porque estuvo allá 20 años haciendo brujería, porque estuvo allá 20 años haciendo fornicación, porque estuvo allá. Y cuando las personas no tenemos cuidado y empiezan a pasar los años y las prácticas espirituales no las demostramos, entonces no empezamos a contestar de otra manera, a hablar de otra manera. Los ejercicios de los modales no son ejercicios de etiqueta, son ejercicios de cambio de personalidad. Señor, yo era incapaz de saludar, pero en lo que me quede de vida yo no voy a saludar porque eso hace parte de cambiar mi vida espiritual. Señor, yo era incapaz de responder bien. Cuando me preguntaban la hora, yo ponía un relojazo, pero ahora yo voy a responder bien porque eso hace parte de parecerme más a ti. Señor, a mí me molestan los modales de la otra persona, pero los míos no. Yo voy a no ver los defectos de los demás. Yo estaba en la universidad, perdí 4 veces una materia porque era intolerante con los modales de los demás. No me molestaban, era intolerante. Y el Señor pertenecía a Boyacá y yo ahora a usted lo amo, pero no lo quería. Porque yo pensaba, porque etiquetamos a las personas, los boyacenses son así. Y se lo estoy diciendo decentemente. Yo lo decía de otras maneras muy displicentes. Y me costaba mucho, mucho la forma de hablar. Y ni siquiera era defectos físicos, eran mañas del habla. Y para mí era intolerante. Entonces cuando pensamos en eso, la intolerancia me costó mucho. Pero cuando pensamos en eso,
podemos verlo en los demás. Así que ataduras espirituales, como la forma peculiar de hablar, que viene de cómo somos, la forma de peculiar, así como la samaritana arremetió con agresividad con Jesús, porque era su forma de ser, porque 5 hombres se habían burlado de ella y porque ahora el que tenía tampoco era su esposo. La Biblia no nos dice si era una relación de fornicación o una relación de adulterio, pero ese señor tampoco era su marido, así que ella tenía una plena conciencia de que en aquel momento ese hombre también se iba a ir, pues eso la amargaba. Y como eso la amargaba, ella contestaba feo en todo momento. Así que también tenemos que pensar en eso. Así que desconocemos a Jesús cuando ataduras espirituales, pero cuando desconocemos a Jesús y pensamos que esos años de brujería de la familia, de colocar la herradura en la puerta, de colocarle cebollas en el cuello a las vacas o escapularios en la patica de los toros o cualquiera de las prácticas que usted en esta vida haya visto de brujería o de hechicería, los limones partidos y el café, que la persona piensa que no afectó su vida económica, pero todos los agüeros son claros. Contra nosotros no operan los agüeros, pero los agoreros no entrarán en el reino de los cielos. Todavía hoy tenemos personas cristianas que van por la calle y ven la escalera, no pase por debajo. Y uno lo mira, ¿y por qué? Y uno pasa, ¿y por qué? Ay, se le va a caer, se le rompió un espejo, se le va a venir el mundo encima. Creyentes que todavía hablan semejantes bobadas. Y uno dice, ¿de verdad usted cree en bobadas? ¿Por qué no cree en Dios y cree en bobadas? Porque no se ha desocupado de las ataduras espirituales. Porque pensamos que las leyes de la buena educación son etiquetas y que es que la gente fifí la que es educada. Pues no, usted tiene que ser más educado que ellos y tiene que comportarse mejor que ellos porque usted tiene a Cristo y ellos no. Así que nosotros los que queremos reflejar a Cristo, los modales tienen que verse reflejados en todas las cosas. Ahora, ¿a dónde llevan las ataduras espirituales? A culpabilidad, a insomnio, a demencia, a depresión, a soledad, porque el enemigo va a cumplir su función. Y la semilla que siembre en un corazón la va a hacer germinar. Pero nosotros lo sabemos. El Señor dijo, el enemigo vino mientras dormías y sembró cizaña, pero el Señor arrancará a su debido tiempo esa cizaña. No podemos pasar 20 años en la iglesia y todavía responder de la misma manera. No podemos llevar 10 años en la iglesia y todavía vivir bajo las mismas ataduras espirituales. Y hasta que tú no seas sano de tus ataduras espirituales, tu cónyuge no será convencido de la palabra. Tus hijos no van a ser convencidos de la palabra. Así que el primer bloqueo para que no puedas introducirte en la vida abundante son las ataduras espirituales. Y no voy a entrar a todas, pero las ataduras al pecado son también un bloqueo. ¿Qué eran las prácticas que se realizaron que son pecado? Prácticas como el homosexualismo, el lesbianismo, el afeminamiento y cualquiera de los comportamientos sexuales equivocados. Que todavía hay personas hoy, ahora, aquí mismo luchando con la pornografía. Hay personas luchando con la masturbación. Desde pequeñitos empezaron a practicarlo. Y la culpabilidad es terrible. El diablo les dice cosas horribles como tú eres malo, como tú eres un pecador. Es la razón por la que el cuerpo se enferma cuando no da más. Porque está dando una batalla solo cuando la puede dar con el Espíritu Santo. Es la razón del cáncer, es la razón de la diabetes, es la razón de las enfermedades, porque se batalla y cuando el cuerpo no puede colapsa y se llama enfermedad. Así que esas ataduras espirituales y esas ataduras del pecado, ataduras como la autojustificación. Yo grito porque yo nací en un barrio de violencia, yo trabajo en un barrio de violencia. Yo nací y crecí en San Victorino y viví la mayor parte de mi vida antes de conocer a Cristo en Ciudad Bolívar. Si me lo preguntan, son los 2 sectores más difíciles de la ciudad de Bogotá. ¿Por qué yo no aprendí sus prácticas? Bueno, la razón especial es el Señor Jesucristo. Porque yo puedo decirle que de lo vil que soy yo y menospreciado, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Porque simplemente nada de especial teníamos, ni mis hermanos ni yo.
Si me pregunta por qué yo no tengo el ñerito bogotano, por la sangre de Jesucristo. Nunca lo aprendí habiéndolo escuchado todos los días de mi vida. Si me lo pregunta por qué yo puedo saludar, despedirme y pedir el favor, por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, porque nadie me lo enseñó. Y crecí en un ambiente de suprema violencia, de suprema descortesía. Yo no aprendí a chismosear por decente. Eso es lo más que agradezco de haber estado allí. Si me preguntas qué es lo más que agradezco de San Victorino, es haber aprendido a no meterse en la vida de nadie jamás. Porque en San Victorino, si tú te metías en la vida de alguien, te costaba tu vida. Porque si mirabas a la señora que estaba adulterando, se venía y que usted me está mirando a mí, y eso costaba 3 puñaladas. Entonces tú no mirabas a nadie, andabas como con cabestro y no te importa la vida de nadie. Y yo lo agradezco al Espíritu Santo porque fue un regalito nunca estar pendiente de la vida de nadie. Es la razón por la que yo veo el accidente de tránsito en la calle y digo en qué puedo ayudar, y si no puedo ayudar, paso de largo. Yo no me meto allá con la nariz y qué hago, y es la razón por la que yo estoy orando y la sombra de la mosquita no me hace ir. No nació de mí, lo hizo el Espíritu Santo. Y lo puede hacer contigo, lo hizo con nosotros porque Él quiere usarnos en oración y en intercesión. Y si nosotros la mosca que pasa, el pájaro que vuela y todo nos distrae de la comunión con Dios, pues no crecemos espiritualmente. Para crecer espiritualmente hay que enfocarse y hay que tomar determinaciones santas. Y hay que discernir las ataduras espirituales, sí. Y tal vez alguien dice, yo estudié en un colegio muy violento, yo estudié en escuela y no en colegio. Tal vez cualquiera de las ataduras que pudiéramos tener en razón de nuestra economía, de nuestro entorno social, pero las ataduras al pecado que continúan en la vida de una persona es única y exclusivamente por falta de liberación. Yo sé que los 80, los 90 nos dejaron un temor a la liberación porque la gente se ponía a hablar con los demonios y el demonio decía más cosas, y hoy la gente le tenía miedo a la liberación porque decía, el diablo va a decir todo lo que yo hice. Pero creo que el año 2000, la siguiente década y la siguiente década nos abrieron a entender que sin liberación tú no vas a llegar al potencial que Dios tiene para tu vida, porque la liberación no es algo que no necesitemos. Mientras no haya una completa liberación en tu vida, el adulterio seguirá ahí, así sea en una menor expresión, pero ahí está. Mientras no haya una liberación en tu vida, el enojo, la ira, la amargura seguirá ahí. Es la razón por la que llegas unos días y saludas y la siguiente no saludas y llegas un día eufórico. Eufórico es la acción de no dominar las emociones. Euforia es la montaña rusa de emociones en que un día estás feliz y quieres saludar y abrazar y bendecir y los hermanos te encuentran y tú los amas, y al otro día estás en el piso y quieres comer gusanos y quieres quitarles la cabeza y chuparles los tuétanos y no mirar a nadie. Pues esa razón es porque tus emociones están enfermas. Así que ataduras espirituales y ataduras al pecado necesitan liberación porque separan entre ti y la vida abundante. Y por supuesto, lo tercero son las ataduras emocionales. Las ataduras emocionales se constituyen en ligadura de almas, almas amarradas a. Cuando la Biblia dice ligadura de alma, se refiere a un alma amarrada a. El alma de un hombre ligada al alma de una mujer. Pasa con la ramera. La Biblia dice, el que se une a la ramera, una sola persona es. Pero lo que no sabe la persona de lo demoníaco es que es con la ramera y las 10,000 personas que se acosaron con ella. Así que ese pobre individuo, esa pobre individua, ahora tienen dentro de su ser los demonios de esa persona. No es cualquier cosa. Y el muchachito promiscuo se acuesta con una y de ella recoge 7,000 y se acuesta con la otra y de ella recoge 20,000 y se acuesta con la otra. ¿Cómo será su vida? Al extremo de que cuando tiene 40, 50 años destruye su matrimonio por la prostitución y dice, no, ya no quiero vivir con esta persona, me voy solo y voy a hacer lo que quiera, otra vez una vida de perversión y promiscuidad. Por eso suceden esas cosas, porque nunca se trabajó en las ataduras emocionales, porque el corazón que sigue encadenado. La primerita vez que me recuerdo acá orando por un hombre, yo veía como su corazón estaba amarrado, cordones y cordones que no quería soltar, cordones de falta de perdón, cordones de amargura, cordones de dolor, cordones de culpabilidad.
Y sí, el muchachito de 20 años puede decir que mi mamá se fue, que mi papá se fue, que pasaron estas cosas. Sí, todo eso es totalmente cierto. Eso pasó. La pregunta es, ¿tú qué vas a hacer para cambiar eso? ¿Tú qué vas a hacer para solucionar eso? ¿Llorar y llorar o presentarte delante del Señor y decirle, yo no quiero estar aquí frente a la vida abundante y no poderla tomar? Como el niño cuyos padres no le pueden comprar un heladito y pasan por el frente, bueno, yo creo que ya cambió eso, pero de chiquita lo más fino era el bocato de los heladitos que vendían en las vitrinas y tú no tenías para el helado, ni siquiera el helado de 100 pesos de agua y pasaba el niño por el frente con un bocato. Pues hoy no puedes dejar que la vida abundante pase por el frente y que tú te quedes acá diciendo, no tengo ni siquiera para el helado de agua. Simplemente es tu decisión, y amada iglesia, y por eso nos introducimos hoy en la vida abundante. Ataduras espirituales, ataduras al pecado, y cierro ataduras emocionales y cierro con la cuarta de las ataduras. Creo que será lo mayor que veamos en el fin de siglo y en estos tiempos, y son las ataduras mentales. Realmente, mientras nosotros no tomemos el consejo de Romanos 5:17 y nuestro espíritu abunde, van a pasar cosas como que veamos enfermedades mentales, donde veamos a gente que pasa de la depresión a la locura. Lo digo de esa manera, lo he enseñado por muchos años. La división entre la cordura y la locura es una rayita ínfima, es un hilo que más grueso es tu cabello. Si se pasa hacia allá, es muy difícil dar un camino de regreso. Primeramente por la estigmatización social, en que alguien dirá, él está loco, ella estuvo loca, estuvo en un psiquiátrico, lo cual no te constituye loco. Quiero ser clara con eso. Y si una persona necesita un psicólogo, no está loca, y si una persona necesita un psiquiatra, no está loca. Lo que pasa es que esa persona no debería ser tú, porque tú tienes a Jesucristo y tú tienes al Espíritu Santo. Pero si aún fueras tú, no está mal en pedir ayuda. Está mal en morirse así. Está mal en no introducirse a la vida abundante y cuando se tienen 40 o 50 años con frustración decirle a Dios, ay, para mí no fue la vida abundante. ¿Por qué? Porque tú no la tomaste, porque siempre estuvo ahí, pero tú no la tomaste. Así que cuando pensamos en eso, y les contaba a los hermanos del ayuno, en uno de los primeros congresos de avivamiento, cuando comenzaron el congreso en que empezó a venir toda gente del mundo, los indígenas en Vera vinieron, contrataron un bucecito y les alcanzó estrictamente para el bus. El bus se fue, los iba a recoger al tercer día que se terminaba el evento y ellos durmieron en la calle esa noche. Como durmieron en la calle, le contaron al pastor y la iglesia y los invitados internacionales reunieron para el hotel de esas 40 personas con niños, porque venía un bus de 40 personas lleno con niños y fueron llevados a un hotel. Pero en el hotel ellos, y no por indígenas, porque no me vaya a malinterpretar, durmieron en el piso y el hotel tenía camas hermosas. No entraron al baño, no se bañaron en la mañana y por la mañana había desayuno porque los hoteles en Bogotá tienen desayuno en la mañana y ellos no lo tomaron. Cuando el pastor y sus equipos de trabajo fueron a pagar, preguntaron al hotel cómo habían atendido a los indígenas en Beni. Y ellos dijeron, pues la verdad, pastor, nosotros no sabemos qué pasó. Esta gente no durmió en la cama, no utilizó los baños, no bajó por los desayunos y no se tomó duchas en el baño. Y entonces, ¿pero por qué? ¿Por qué? Porque nadie les dijo que eso estaba pago y que tenían derecho a eso. Pero usted no se va a poder parar delante del Señor y decir, a mí nadie me dijo que yo tenía derecho a la vida abundante y yo no la tomé. Jesús se paró y dijo, el enemigo quiere destruirte, quiere robarte, quiere matarte, pero ese no es el plan que yo tengo para ti. Yo tengo una vida abundante y tú verás si te paras y no lo tomas y no pruebas todo lo que Dios tiene para ti. Se toma estudiando cada día más al Señor Jesucristo. Lo hicieron los norteamericanos por el año 60.
Y un pastor dijo, le fue revelado por el Espíritu Santo que le preguntara al Señor Jesús cada cosa que iba a hacer. ¿El Señor Jesús saludaría? ¿El Señor Jesús, este negocio lo haría el Señor Jesús? Y de repente se levantó una generación que creó un avivamiento porque empezaron a hacer todo lo que hacía Jesús. Así que si tú te levantas hoy y le dices, Señor, yo quiero entrar en la vida abundante, hay cambios que debo dar. Decirle a las personas que yo amo, que me importan, que me interesan. Y el amor es hecho, sino palabras. No es palabras, es acciones, ¿cierto? Si me levanto y mi esposo no está en ayuno y le hago un tinto y le paso las chanclas y coloco la toalla en la puerta del baño y le estoy colaborando a pesar de que yo también salgo a trabajar a la misma hora y tengo que hacer las cosas, pues simplemente le estoy diciendo que le amo, que para mí es importante, que sé que sale a trabajar cada día por mí y para mí y que yo lo agradezco. Es mi forma de decirlo, porque el agradecimiento huele a acciones que hacemos por las personas. El amor huele a acciones que hacemos por las personas. Así que, amada Iglesia del Señor, las ataduras espirituales que todos tenemos, porque todos saben que vivimos antes de conocer a Cristo, pueden ser cortadas con tu decisión. Las ataduras al pecado que todos tenemos, porque la naturaleza pecaminosa trata de que volvamos a hacer las cosas que antes dejamos y nos convirtamos en transgresores, porque la Biblia dice que si las cosas que dejé de hacer las vuelvo a hacer, me convierto en un transgresor. Y el enemigo quiere que seamos transgresores para poder poner muerte, pobreza, deuda, enfermedad, destruir el hogar o el matrimonio. Pero nosotros hemos venido a vivir una vida abundante. Pero si permito las ataduras emocionales, voy a terminar mi vida viejito con un bastoncito, no saludando, no despidiéndome, no diciendo gracias, enojándome por todo como un cascarrabias. Yo sé que los viejitos son chuchitos, pero puedo dar fe y testimonio que conozco ancianos respetuosos, que conozco ancianos que son toda alegría y que son todo amor. Yo solía ir a donde el papá de Jaime a darme una sobredosis de amor, si me lo pregunto. Porque cuando me sentaba frente a él y empezaba a decirle a su esposa las cosas maravillosas por las que se casó con ella y lo linda que era, yo le decía a mi esposo, aprende. Llegó hasta más de 80 años. Jamás me senté a su lado sin que le dijera un pocotón de cosas hermosas a su esposa. Era una cosa lindísima y un anciano. Cuando pensamos en eso, no podemos justificar en la edad nuestro comportamiento. Es que es un adolescente, tenemos que soportar que zapotee la puerta, conteste mal. Es que es un niño, tenemos que entender que solo juegue. Amor, todo tiene su tiempo y el amor verdadero se constituye en enseñanza. Y también en cómo enseñamos, porque a veces cuando vemos a un niño no estamos pensando en enseñar. Y lo siento mucho, mamá y papá, si ese no es tu amor. Si lo único que se te ocurre cuando tu hijo hace algo indebido es me está haciendo quedar mal, tú no lo amas, porque no te importa quién es él y su carácter, que a los 8 años no importa, va a importar a los 15 y va a importar a los 20. Entonces necesitamos entender eso, que nuestros comportamientos cambian en la medida en que nos introducimos en la vida abundante. Así que, amada Iglesia, esta es la propuesta que el Espíritu Santo nos ha hecho para este año que va corriendo. Introduzcámonos en la vida abundante. ¿Tienes problemas de ataduras emocionales? Necesitas liberación. ¿Tienes problemas de ataduras mentales? ¿Se te olvidan las cosas y la memoria está yendo más allá y los ataques de ansiedad ahora se convirtieron en depresión? ¿Tu corazón late más rápido y no puedes dormir? Necesitas liberación. Esto solo lo puede hacer el Espíritu Santo, y lo mejor de todo y la buena noticia maravillosa es que Dios no solo puede hacerlo, quiere hacerlo. Pero como dice Apocalipsis 3, Él va a golpear y si tú le abres la puerta, Él entrará y cenará contigo. Si tú no le abres la puerta, no vas a poder estar en esa mesa sentado conmigo. ¿Quieres estar en esa mesa? Toca abrirle la puerta e invitarlo a entrar, amén. Así que en este día especial
en que nos introducimos como iglesia en la vida abundante, vamos a decirle al Señor, te invito a entrar. Hemos escuchado Un Tiempo con la Palabra, con los pastores Luis y Viviana Cruz. Dios los bendiga.